¿Por qué el cambio de nombre de los papas cuando se hacen papa? Ojo, ¿sabías que el Vaticano podría acabar 5 veces con el hambre mundial, pero no lo hace? ¿Por qué? ¿Qué se oculta tras la silla de Pedro? Dicen que cuando un cardenal se convierte en papa, debe elegir un nuevo nombre, como señal de renovación, humildad y obediencia a Dios. ¿Pero es realmente así? ¿O es un acto simbólico para encubrir un poder que no viene del cielo, sino del mundo? Vamos a ir profundo, muy profundo, porque lo que estás por escuchar puede cambiar tu manera de ver la religión para siempre. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, Jesús le dice a Simón: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y desde este versículo, la institución católica fundamenta su linaje papal. Pero, ¿es correcto tomar un solo versículo para construir todo un imperio religioso? ¿Acaso Jesús habló de crear un gobierno humano lleno de riquezas, alianzas políticas y secretos? Simón no pidió llamarse Pedro. Fue Jesús quien, con intención profética, le cambió el nombre para representar el carácter que debía asumir. Era un llamado al sacrificio, no al trono. Pedro vivió en pobreza, caminó entre los necesitados, predicó con pasión y murió martirizado. Pero hoy, ¿ves esa misma entrega en quienes afirman sentarse en su silla? Vamos a ser claros, no todos los que usan sotanas son santos. La historia está manchada de escándalos. Documentos de agencias investigadoras y periodistas valientes han revelado que dentro del Vaticano se esconden secretos tan oscuros que, si fueran contados en voz alta desde el púlpito, harían temblar a muchos fieles. Pero no es nuevo. Desde los primeros siglos, muchos buscaron el poder dentro de la Iglesia como si se tratara de una monarquía. Lo espiritual fue reemplazado por lo político. El llamado a servir fue sustituido por el deseo de controlar. ¿Acaso Jesús necesitó escoltas? ¿Acaso los apóstoles vivieron en palacios o tenían tronos de oro? Observa el contraste. Mientras Pedro caminaba con sandalias por caminos polvorientos, el Papa es transportado en vehículos blindados. Mientras Pablo escribía cartas desde prisiones, los altos cargos vaticanos firman tratados internacionales. Mientras los primeros cristianos eran perseguidos, hoy la Iglesia persigue riquezas. Y aún más alarmante, diversos informes han denunciado que dentro de las paredes vaticanas existen negocios turbios desde la venta de arte sacro, hasta contenido que jamás debería ser vinculado a una institución religiosa. ¿Por qué los medios no lo muestran? ¿Por qué se silencian voces? Soñemos un momento. Imagina que un joven tiene un sueño. En él ve una gran ciudad dorada, rodeada de estatuas, muros altos y guardias con lanzas. En el centro, un trono cubierto con tela roja. Al acercarse, ve que está vacío, y escucha una voz que le dice: Esta no es mi casa, porque mis siervos no viven como yo viví. Este sueño no es solo una metáfora, es una parábola viva del contraste entre Cristo y muchos de quienes dicen representarlo. Dicen que los frutos revelan el árbol, y si miras los frutos de muchos que han ocupado el trono papal, te darás cuenta de que ese árbol no ha sido sembrado por Dios, sino por el hombre. Durante siglos, la historia nos ha dejado huellas imborrables de corrupción, ambición y pecado dentro del Vaticano. Hablemos de los papas que mancharon la fe. Alejandro VI, del linaje de los Borgia, tuvo varios hijos, incluso mientras ejercía su pontificado. Organizó fiestas lujosas dentro de los palacios papales. ¿Eso es el reflejo de Cristo? En el Concilio de Trento, los líderes católicos intentaron frenar el escándalo que se les escapaba de las manos. Pero ya era tarde. Las indulgencias se habían convertido en una maquinaria de dinero. Se decía: paga una suma, y tu alma será liberada del purgatorio. Pero la Biblia nunca habló de vender la gracia de Dios. En Hechos 8:20, Pedro reprendió a Simón el mago: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El Vaticano acumuló riquezas inmensas. Según informes modernos, su economía podría terminar con el hambre mundial 5 veces, pero no lo hace. ¿Acaso eso es reflejo del amor de Cristo? Jesús multiplicó panes, no los almacenó. En América Latina, durante la conquista, la cruz no fue un símbolo de redención, sino de colonización. A los pueblos mayas, incas y aztecas se les impuso la fe a punta de espada. Fueron torturados, asesinados y despojados de sus riquezas. La llamada evangelización vino con látigo y sangre. ¿Dónde estaba el amor al prójimo? A nuestros abuelos se les enseñó una fe con miedo. Si no obedeces al cura, Dios te va a castigar. Si no das tu limosna, tu alma sufrirá. Pero Jesús dijo en Juan 8:32:
Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No temerosos, no esclavos. Libres. Y aquí entra la gran pregunta. ¿Por qué cambiar el nombre cuando se hacen papa? La excusa oficial es que están dejando atrás su vida anterior, asumiendo una nueva identidad espiritual. Pero Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro como símbolo de misión, no de poder. No era una ceremonia. Era un llamado. Ahora te pregunto, ¿cuántos de esos papas han vivido como verdaderos pescadores de hombres? ¿Y cuántos han vivido como reyes escondidos en fortalezas de oro? ¿Realmente siguen a Cristo? ¿O solo lo usan como imagen? Hoy, muchos sacerdotes son expuestos por abusos, escándalos sexuales, encubrimientos y doble vida. Se habla de hijos ocultos, relaciones con monjas, y millones de dólares gastados en silencio. ¿Eso es servir a Dios? Mientras tanto, los fieles siguen entregando su fe ciega, sin escudriñar las Escrituras. Y es que el gran problema es este. No leen la Biblia, no confrontan, no cuestionan, no buscan a Jesús, buscan tradición. Escucha esto con atención. Un solo versículo ha sido utilizado para levantar un imperio. Y ese versículo es Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Pero realmente Jesús le estaba dando poder absoluto a Pedro? ¿Le estaba entregando una corona papal? ¿Un trono en Roma? Por supuesto que no. Jesús hablaba de la revelación que Pedro acababa de pronunciar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación, no Pedro, era la roca. La misma Biblia se interpreta con la Biblia. En 1 Corintios 10, 4, Pablo dice, la roca era Cristo. Entonces, ¿quién es la roca? ¿Pedro o Cristo? Años después, Pedro nunca se autodenominó como papa. En sus cartas, se llamó a sí mismo, anciano entre vosotros. 1 Pedro 5, 1. Nunca mencionó que Jesús le diera supremacía sobre los otros apóstoles, ni que él fuera infalible. ¿Sabías que el título de pontífice máximo pertenecía originalmente a los emperadores romanos? Cuando el cristianismo fue legalizado bajo Constantino en el siglo IV, la Iglesia se mezcló con el poder del imperio. Y ese fue el inicio de la deformación. La humildad de Cristo fue reemplazada por coronas doradas, túnicas bordadas y palacios de mármol. Se dejó de predicar a Jesús crucificado para levantar una institución religiosa con poder político y militar. Una historia oculta tras cortinas de incienso. Y para justificar ese dominio, tergiversaron la Escritura. Mira cómo fue cambiando el panorama. Los primeros cristianos eran perseguidos, echados a los leones, quemados vivos por seguir a Jesús. Pedro fue crucificado de cabeza. Pablo decapitado. Esteban apedreado. Todos ellos murieron predicando el Evangelio con pasión y valor. Ahora, ¿ves a los papas siendo perseguidos? ¿Los ves caminando entre los pobres, predicando en la calle? No. Viven rodeados de seguridad, autos blindados, y gastan millones en seguridad personal. ¿Dónde quedó la cruz? ¿Dónde están los clavos, el dolor, la entrega? Te lo repito, Pedro jamás fue el primer papa. Jamás vivió en un palacio. Jamás tuvo riquezas. Y si hoy volviera a la tierra, no reconocería la estructura del Vaticano como suya. Tal vez diría, esto no es lo que Jesús nos enseñó. Y no estamos hablando solo de historia, sino de engaños actuales. La figura del Papa ha sido elevada casi a nivel divino, como si no pudiera equivocarse, como si su palabra fuera ley eterna. Pero la Biblia nos dice en Romanos 3, 10, no hay justo, ni aun uno. Entonces, ¿por qué adorarlo? ¿Por qué seguirlo ciegamente? Silencio, escucha los gritos del pasado. No vienen de los templos, sino de las mazmorras, de las hogueras encendidas por quienes decían servir a Dios. La historia no se puede esconder detrás de vitrales. Hoy desvelaremos un capítulo que muchos prefieren olvidar: la persecución religiosa a manos de la Iglesia Católica. Durante siglos, quienes se atrevían a leer la Biblia por sí mismos eran considerados herejes. ¿Por qué? Porque la verdad libera, pero el poder teme a los hombres libres. Martín Lutero, un monje alemán del siglo XVI, descubrió una verdad que lo sacudió: el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 17. Y al ver la corrupción dentro del Vaticano, no pudo callar. Publicó sus 95 tesis, denunciando la venta de indulgencias, las riquezas del clero, y el hecho de que el perdón se vendía como mercancía. ¿Qué hizo la Iglesia? Quisieron silenciarlo. Lo excomulgaron. Lo persiguieron. Pero la semilla ya estaba sembrada.
La Santa Inquisición fue una máquina de tortura religiosa. Miles de hombres y mujeres fueron encarcelados, mutilados y quemados vivos. Su pecado: no creer exactamente lo que el Vaticano imponía. ¿Es esa la iglesia que fundó Cristo? ¿Una iglesia que tortura, que asesina, que roba oro en nombre de Dios? Recuerda las palabras de Jesús en Juan 8:32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero al Vaticano le convenía mantener al pueblo en tinieblas. ¿Sabías que durante siglos prohibieron la lectura de la Biblia en lenguas comunes? Solo el clero podía interpretarla. ¿Por qué? Porque si la gente leía, descubriría que muchas doctrinas no están en la Escritura. No hay indulgencias. No hay purgatorio. No hay veneración a imágenes. Y, mucho menos, no hay un papa como figura suprema. Ahora, mira hacia América. Cuando los conquistadores llegaron, no venían solo con espadas, sino también con crucifijos. Bautizaban a la fuerza. Los mayas, incas y aztecas fueron sometidos bajo la cruz, pero no bajo Cristo. Se destruyeron templos, se borraron lenguas, se robaron toneladas de oro, todo en nombre de un Dios que nunca enseñó eso. Se predicaba, sí, pero a base de látigo y miedo. El mensaje no era, Cristo te ama, sino, cree, o serás castigado. Y hoy, siglos después, muchos siguen repitiendo doctrinas heredadas del miedo, sin preguntarse: ¿esto realmente viene de Dios o de Roma? Y mientras los pueblos eran despojados, el Vaticano se enriquecía. Construía catedrales con sangre indígena. Erigía estatuas mientras destruía culturas. ¿Es esa la iglesia de Pedro o la de César? ¿Qué hay dentro del Vaticano que nadie quiere mostrar? No es solo fe, es poder. Y no cualquier poder, sino uno económico, político y espiritual que ha cruzado siglos sin rendir cuentas. Ojo, lo que estás por escuchar ha sido investigado por periodistas, ex sacerdotes y fuentes documentadas. Dicen que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, pero el Vaticano posee más de 1.500 millones de euros en bienes raíces solo en Europa. Tiene acciones en multinacionales, bancos en Suiza y cuentas que jamás han sido auditadas por organismos internacionales. Según estudios realizados por entidades como la agencia Reuters y reportajes de The Guardian, el Vaticano podría, con su fortuna, erradicar el hambre en el mundo no una, sino 5 veces. Y sin embargo, los niños siguen muriendo de hambre en África, América Latina y Asia. ¿Dónde quedó el evangelio del compartir? ¿Dónde están las enseñanzas de Jesús sobre dar al pobre y al necesitado? Pero eso no es todo. El Banco del Vaticano, conocido como IOR, Instituto para las Obras de Religión, ha sido acusado en múltiples ocasiones de lavado de dinero, evasión fiscal y conexiones con la mafia italiana. Y mientras sus representantes caminan con anillos de oro y túnicas de seda, las madres solteras piden limosna fuera de las catedrales. No olvides que Jesús volcó las mesas de los cambistas en el templo. Pero hoy, el templo es el banco, y los cambistas llevan sotana. ¿Y qué hay de los escándalos sexuales? Miles de víctimas han levantado su voz. Niños abusados, jóvenes silenciados, mujeres obligadas al silencio. En lugar de expulsar a los responsables, muchos fueron protegidos, trasladados o escondidos. ¿Es eso servir a Dios o cubrir el pecado? Jesús dijo en Mateo 7:20: por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Corrupción financiera, abusos sexuales encubiertos, complicidad con regímenes autoritarios, y una estructura piramidal de poder más parecida a un imperio que a una iglesia. Incluso hay denuncias de que en los sótanos del Vaticano se alojan materiales impuros, incluyendo videos prohibidos de origen cuestionable. Y aún así, se nos pide respeto, silencio y devoción. ¿Será que confundimos reverencia con ignorancia? ¿Será que detrás de los muros de San Pedro hay más de César que de Cristo? No se trata de odio. No se trata de atacar. Se trata de despertar. ¿A qué precio recibiste tu fe? Si eres descendiente de los mayas, incas, aztecas o cualquier pueblo originario de América, esta página es para ti. La historia que te contaron no es la historia completa. Cuando los colonizadores llegaron a América, no vinieron solo con espadas y cañones. Vinieron con cruces, con Biblias, y con una misión: convertir al salvaje. Pero, ¿a qué costo? ¿A cuánta sangre? ¿Cuántos fueron obligados a renunciar a sus dioses, a su lengua, a sus raíces? Los sacerdotes que acompañaban a los conquistadores no eran como los apóstoles perseguidos de los Hechos de los Apóstoles. Ellos no venían descalzos ni predicando con humildad.
Venían con soldados, látigos, hogueras y grilletes. ¿Y qué les decían a tus abuelos? Bautízate o muere. Entrégame tu oro, o el infierno te espera. Miles fueron torturados, mujeres violadas, niños separados de sus familias y obligados a rezar en un idioma que no entendían. En nombre de un Cristo que jamás conocieron. Un Cristo manipulado, convertido en instrumento de dominio. La cruz fue usada como espada. Y en vez de buenas nuevas, trajeron castigo, dolor y muerte. La historia oficial dirá que nos evangelizaron. Pero muchos historiadores, incluso ex sacerdotes católicos, afirman que fue una imposición disfrazada de salvación. ¿Sabías que el Papa Alejandro V, quien autorizó el reparto del Nuevo Mundo entre España y Portugal, tenía varios hijos ilegítimos y era conocido por su corrupción? Y sin embargo, fue él quien bendijo las conquistas que trajeron la fe a América. Te lo pregunto directamente. ¿Eso fue evangelización o colonización espiritual? Piensa por un momento. Los mayas tenían su sabiduría, los incas su astronomía, los aztecas sus calendarios y códigos. ¿Dónde quedó todo eso? Se quemaron códices, se destruyeron templos, se demonizaron tradiciones. Y hoy, siglos después, tú llevas una cruz al cuello y te preguntas, ¿estoy siguiendo a Cristo o a quienes destruyeron mi cultura en su nombre? No es que Jesús no sea real, es que te lo presentaron con la cara del opresor. Y mientras tú oras con devoción, ellos vendían indulgencias, acumulaban riquezas y encubrían crímenes. Esto no es para ofenderte, es para despertarte, para que te hagas preguntas, para que mires tu fe con ojos nuevos. Porque una fe ciega no es fe, es control. El justo por su fe vivirá, pero el que se levanta contra el sistema, será perseguido. La historia del cristianismo verdadero está escrita no en letras doradas, sino con sangre de mártires, de hombres y mujeres que se atrevieron a decir: esto no es lo que enseñó Cristo. Uno de ellos fue Martín Lutero, un monje agustino, que con temblor en sus manos y fuego en el corazón, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, en el año 1517. Con esa acción desafió directamente al Papa y a todo el sistema que vendía el perdón de Dios como si fuera mercancía. ¿Sabías que en ese tiempo se podía pagar para que el alma de un familiar saliera del purgatorio? Sí, con una moneda, no con fe. Y mientras los campesinos no tenían que comer, el Vaticano se llenaba de tesoros, arte, propiedades y poder. Lutero no fue el único. Muchos antes de él fueron quemados vivos, decapitados o torturados por simplemente intentar traducir la Biblia al idioma del pueblo. Te cuento una historia. William Tyndale, traductor de la Biblia al inglés, fue estrangulado y quemado en la hoguera por orden de la Iglesia Católica. Su delito: hacer que cualquier campesino pudiera leer las Escrituras sin necesidad de un sacerdote. ¿Por qué tanto miedo a que leas la Biblia por ti mismo? Porque cuando el pueblo lee, el engaño cae. Cuando el pueblo se instruye, el control se desvanece. Cuando el pueblo conoce a Cristo de verdad, ya no necesita intermediarios corruptos. Y aún hoy, quien denuncia las injusticias de algunos dentro del Vaticano, es etiquetado de rebelde, hereje o enemigo. Pero Jesús dijo en Mateo 5:10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los apóstoles fueron perseguidos, apedreados, encarcelados. Jesús mismo fue crucificado por confrontar a los líderes religiosos de su tiempo. Pero, ¿cuántos papas han sido perseguidos así? ¿Has visto que los saquen de sus palacios, que huyan por predicar en las calles, que tengan que esconderse por causa de su fe? Al contrario, viajan con seguridad extrema, con caravanas de lujo, resguardados como jefes de Estado. No son tratados como siervos, sino como reyes. Y esto te debe hacer pensar. ¿Están siguiendo a Cristo, o han usado su nombre como escudo para mantener el poder? Por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué frutos han dejado en el mundo? Mientras algunos predican con humildad en barrios y aldeas, el Vaticano se alza como un Estado con embajadores, bancos propios y acuerdos diplomáticos. No estamos hablando de una pequeña comunidad de fe, sino de una estructura global de poder. ¿Sabías que el Vaticano posee una de las economías más fuertes del mundo? Se estima que con sus activos podría acabar con el hambre en el planeta al menos 5 veces. Y sin embargo, millones de niños siguen muriendo de hambre cada año. Jesús, en Mateo 25:45, dijo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Ahora reflexiona.
Se parecen más al Jesús que multiplicaba los panes, o al rico joven que se fue triste por no querer dejar sus posesiones. Hay informes de periodistas y agencias que revelan escándalos dentro del Vaticano. Compra de videos pornográficos con fondos de la Iglesia. Venta de indulgencias disfrazadas en la actualidad. Abusos sexuales sistemáticamente encubiertos por décadas. Monjas obligadas al silencio tras embarazos indeseados de parte de sacerdotes. Inversiones multimillonarias en bienes raíces y compañías privadas. Eso es servir a Dios o servirse de Dios. Incluso en América, durante la conquista, la expansión del catolicismo fue a base de sangre, oro y miedo. Los pueblos indígenas, como los mayas, incas y aztecas, fueron forzados a convertirse, a negar sus raíces, a entregar sus templos. ¿A cambio de qué? A cambio de salvación, pero bajo la amenaza del castigo eterno si no se bautizaban. Miles de toneladas de oro fueron robadas, y con eso se levantaron iglesias lujosas en Europa, mientras los pueblos eran sometidos. Hoy ya no usan espada, pero el miedo sigue. Miedo a ir al infierno si cuestionas. Miedo a no pertenecer si no comulgas. Miedo a ser hereje si te atreves a pensar por ti mismo. Pero el apóstol Pablo escribió en Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo no vino a fundar una religión rica y poderosa, vino a libertar a los cautivos. Y su mensaje no necesita tronos dorados ni anillos para besar. Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Fue este versículo tergiversado? Este único versículo ha sido usado por siglos como pilar para justificar que Pedro fue el primer papa. Pero al leerlo en su contexto completo, algo no cuadra. Jesús le dijo a Simón: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:17-18. La clave está en entender la diferencia entre Pedro, Petros, y roca, Petra, en el original griego. Petro significa una piedra pequeña, movediza. Petra significa una roca firme, una base inquebrantable. Jesús no estaba edificando su iglesia sobre un hombre falible. Recordemos que Pedro negó a Jesús 3 veces, sino sobre la revelación divina de que Él es el Hijo de Dios. Esa es la roca. Además, en 1 Corintios 3:11, Pablo afirma: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento no es Pedro, es Cristo. Entonces, ¿por qué se aferran a este texto? Porque era necesario legitimar una estructura humana de poder. Un sistema vertical, autoritario, donde uno decide y millones obedecen sin cuestionar. Pero Jesús fue claro en Mateo 20:25-27. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Jesús no vino a fundar una monarquía religiosa. Vino a quebrar los esquemas del poder humano. La historia confirma esto. Pedro nunca vistió túnicas bordadas en oro, nunca tuvo una sede estatal, nunca fue llamado a su santidad. Vivía predicando, a veces huyendo, a veces preso, muchas veces perseguido. Terminó crucificado cabeza abajo, por no considerarse digno de morir como su maestro. ¿Ese es el ejemplo del primer papa? ¿O fue un siervo que dio su vida por amor al Evangelio? El papado actual no refleja ese Pedro. Refleja algo más, una institución sostenida por siglos de poder, influencia política y riqueza. Y mientras más se alejan del mensaje original, más necesitan justificar su posición con textos aislados, con símbolos, con temor. Pero la verdad no necesita ornamentos. Solo necesita ser revelada. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo esto? Muchos han llegado a este punto con el corazón removido, con dudas, con preguntas, con una mezcla de asombro y tristeza. Y no es para menos. Durante siglos, se ha tejido una red compleja que mezcla lo divino con lo humano, la fe con la política, la espiritualidad con la codicia. Y el resultado ha sido una religión que, muchas veces, no se parece en nada al Cristo del que habla la Biblia. Los apóstoles, como Esteban, murieron apedreados por predicar la verdad. Santiago fue asesinado con espada. Pablo fue decapitado en Roma. Y el mismo Pedro, como mencionamos, fue crucificado boca abajo. ¿Y qué vemos hoy? Papados blindados por millones de dólares en seguridad.
santuarios bañados en oro mientras los pobres claman en la calle, procesiones con tronos de mármol, mientras Jesús no tuvo ni dónde recostar su cabeza. La historia no miente. Durante la colonización de América, se impuso el catolicismo con fuego, espada y sangre. A los pueblos mayas, incas y otros, se les quitó su identidad. Miles fueron torturados por no doblegar su conciencia a la nueva religión. Los cristianos de aquel tiempo justificaron el robo de toneladas de oro y recursos, en nombre de Dios. Y hoy, aunque las cadenas no son físicas, siguen presentes. Cadenas de miedo, de ignorancia, de manipulación emocional. ¿Sabías que muchos no leen la Biblia porque les enseñaron que solo el sacerdote puede interpretarla? ¿Sabías que aún se venden indulgencias disfrazadas de ofrendas especiales, rezos por almas o misas pagadas? Y mientras tanto, el mensaje más puro y poderoso de la historia sigue siendo ignorado. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Dios no necesita intermediarios corruptos para hablar contigo. Dios no está limitado a templos, ni a sotanas, ni a títulos. Él habita en los humildes, en los que le buscan con un corazón sincero. Hoy es el día de despertar. Hoy es el día de preguntarte: ¿estoy siguiendo a Cristo, o a una institución? ¿Estoy creyendo en la palabra de Dios, o en palabras de hombres? Jesús nunca fundó una religión. Jesús enseñó un camino, una verdad, una vida. Y ese camino comienza cuando tú tomas tu Biblia, la abres y dejas que el Espíritu Santo te hable directamente. Sin filtros, sin máscaras, sin miedo. Muchos abuelos en América fueron obligados a cambiar su fe. Hoy, tú puedes tomar la decisión de recuperarla. No te quedes dormido. No entregues tu alma por tradición. No sigas a ciegas lo que no entiendes. Cristo te llama a conocerlo de verdad, no a través del poder humano, sino a través de su palabra viva. La verdad puede doler, pero también puede liberarte. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a explorar más contenidos como este en mi canal. Suscríbete, comparte, y sé parte de una generación que se atreve a despertar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de la verdad. Juan 5:39.